Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes del curso Paradigmas de Investigación en Psicología. Es un gusto que estén acá participando el día de hoy en este espacio en el que realizaremos el primer CIPAS nacional de curso de Paradigmas de Investigación en Psicología. Hoy con una temática muy importante porque les va a permitir a ustedes favorecer ese trabajo que ustedes están llevando a cabo en lo correspondiente a este momento que se encuentra en curso, a este momento 2, que tiene que ver con la lectura y escritura crítica. En ese sentido, la escritura académica, perdón, y mejorar la redacción. Por qué lo identifica? Ay, no he activado la cámara. Porque como red de curso también lo definimos, pues reconociendo también algunas de las falencias en los trabajos que se presentan como producto a partir de esas reflexiones que ustedes suelen llevar a cabo dentro de este proceso académico. Y más aún que pues este es un producto, un insumo que ustedes van a socializar como producto final de esta actividad. Antes de dar inicio y de presentar a la docente que nos estará dinamizando la actividad el día de hoy, recordarle que vamos a hacer 3 CIPAS nacionales. En estos CIPAS, como ustedes lo vieron en el mensaje, no está dentro de la rúbrica, pero como red de curso tenemos la posibilidad de ayudar a gestionar también allí el proceso. Para los estudiantes que puedan estar conectados hoy y participando, les otorgaremos 15 puntos dentro de la evaluación correspondiente al momento 2, que el momento 2 es el momento que se encuentra en este momento en curso. Ese es el momento que se encuentra en curso en este momento. Para el segundo CIPAS van a ser 15 puntos para el momento 3 y para el tercer CIPAS 10 puntos para la evaluación final. Esto pues también pues motivando la participación y aunque reconociendo pues que no todos se pueden conectar por diferentes compromisos, ya sea laborales o familiares. Por eso recordemos que todas estas actividades sincrónicas, este espacio en el cual tenemos la oportunidad, una vez finalizada la misma, lo compartimos al correo, la grabación la compartimos al correo interno del curso, como también a los diferentes foros colaborativos. Eso por una parte. Voy a hacer un paréntesis pequeño. Ustedes también han recibido una información invitándoles a participar del tercer coloquio nacional de curso. ¿Qué es este coloquio? Este coloquio es un espacio en el cual ustedes van a poder presentar de forma oral los resultados del proceso que ustedes han llevado a cabo, que están desarrollando en este momento en la etapa 2. Entonces, la idea es que ustedes se postulen, pueden postular, un representante del grupo puede hablar por el grupo y postularse, diligenciando el formato que se compartió en el correo interno del curso, en los foros colaborativos igualmente. Eh, Postulando que desean participar como ponentes. ¿Qué ocurre después de ello? Que el plazo igual es hasta el día de mañana. Ustedes allí van a llevar a cabo, ay, perdón, me quedó 18 de mayo, pero solo es acá la imagen que tengo de CIPA Nacional, solo fue la imagen, porque el resto del contenido ya la profesora lo tiene listo. Discúlpeme. Entonces, allí en ese aspecto, en ese aspecto, el, se me olvidó, se me olvidó lo que estaba diciendo. Ah, bueno, estaba hablando del coloquio. Entonces, en relación al coloquio, eh, ustedes se inscriben. Posteriormente, hay un comité académico que va a revisar. ¿Por qué? Porque la idea es que los estudiantes que vayan a estar seleccionados sean estudiantes, pues que hayan, los grupos que hayan tenido adelantado el trabajo, porque pues van a esa socializar. ¿En razón a qué? Pues que hay un incentivo. Los estudiantes que sean seleccionados y que participen en esta presentación oral, pues van a obtener los 175 puntos del momento 2. Entonces van a seleccionarse máximo 9 grupos o 8 grupos de todos los grupos que hay en el momento para que hagan esa presentación oral. A ustedes posteriormente, quienes estén seleccionados, les van a enviar la plantilla para que ustedes
como quien dice, ese insumo que han desarrollado en el foro colaborativo, lo pasen a una presentación oral, en una diapositiva, una presentación institucional y hagan esa presentación en un tiempo máximo de 10 minutos. Entonces, aquí también estamos incentivando estos espacios sincrónicos donde ustedes puedan llevar a cabo la socialización de su proceso. Listo. Y retornando en estos minutos que le estoy quitando a Carolina, es en el CIPAS que vamos a desarrollar hoy, ustedes van a diligenciar 2 formularios. El primer formulario en el primer formulario que ustedes van a diligenciar es un formulario general de CIPAS. Allí ustedes van a relacionar donde dice, por ejemplo, el nombre del tutor. No van a relacionar a Carolina, sino el nombre del tutor de grupo que ustedes tienen a cargo. Donde dice nombre del CIPAS es el nombre del curso, Paradigmas de Investigación en Psicología. Donde dice a qué curso está vinculado, al final le seleccionan otro e indican de que es también Paradigmas de Investigación en Psicología y pues la fecha de hoy. Ahí les va a preguntar el periodo académico, pues que es el periodo académico 16-4 en el cual se encuentran matriculados y este es el proceso que ustedes van a llevar a cabo. Posteriormente van a diligenciar otro formulario. Ese otro formulario ya les va a pedir que especifiquen el número del grupo colaborativo y les va a aparecer la lista desplegable de los tutores para que usted seleccione el tutor que tiene a cargo. Entonces recordemos que van a diligenciar 2 formularios de inscripción, uno al inicio y luego posteriormente van a diligenciar el otro. Esto es fundamental que diligencien los 2, porque de otra forma no podemos ir a otorgarles a ustedes los puntos. Yo veo que por el chat ustedes están compartiendo a qué grupo pertenecen, su nombre, pero pues no será no será tomado en consideración que ustedes lo relacionen por el chat, sino que diligencie el formulario de inscripción, los 2 que se van a pasar. Entonces, esa es una de las claridades que tenemos en el momento, para que ustedes puedan allí llevar a cabo este proceso. Yo sí quiero igual robarle otros 2 minuticos a Carolina y pues me gustaría, mire, les voy a compartir acá en el chat un enlace. Escriban en ese, pueden abrir ese enlace, voy a compartir pantalla. Voy a relacionar nuevamente el enlace para que ustedes allí escriban su nombre y nos digan desde dónde están conectados. Voy a compartir igual la pantalla para que veamos. Ahí ustedes si quieren pueden subir una foto. En el primer icono ustedes pueden cargar una foto o tomarse una foto instantánea y así llevar a cabo el proceso. Entonces voy a dejar de compartir pantalla mientras la docente Carolina pues también da inicio. Voy a desarrollar el ejercicio que les estoy invitando a participar y pues lo voy a hacer acá. Veo que ya hay varios escribiendo. Voy a colocar acá un ejemplo. Ustedes ahí les va, en el icono que les aparece al lado izquierdo, ustedes pueden cargar una foto o en el otro ustedes pueden tomarse una foto. Si lo van a hacer así o si no, pues relacionan allí los nombres. Voy a colocar para que sea visible. Veo que están escribiendo. Ay, espere que me quedé colgado. Los docentes también pueden igual participar del proceso personal. Espera que estoy buscando una foto con mejor registro. Ya. Listo. Voy a compartirlo para que vayamos mirando y generemos allí esa dinámica que estamos desarrollando en el proceso. Espérate acá en el Zoom. Compartir pantalla, vea. Uy, mi foto quedó muy grande. Pero no la he publicado, harta gracia. Listo. Mientras con eso se siguen conectando más estudiantes al proceso. ¿Lo están visualizando? Sí. ¿Me confirman si lo están visualizando? Sí, sí, se ve muy bien. Ajá. Listo. Sí, señor. Sí, señor. Estamos
conectando. Vamos 134 estudiantes. Muy chévere la participación. Y esto pues acá nos queda este registro que vamos diligenciando en este momento mientras la profesora Carolina es una docente de la red de curso. Le voy a presentar a la docente Carolina Cárcamo. Ella es doctora en psicología. Nos está acompañando, ella está adscrita a la sede nacional José Celestino Mutis, pero pues en el día de hoy está trasnochando. Ella se encuentra residiendo en Madrid, España, entonces está un poquito tarde allá y pues le agradecemos a la docente que pues nos está acompañando el día de hoy, que nos va a ayudar a dinamizar este proceso. Vea, muy chévere, muy chévere. Voy a compartir acá para que nos vayamos viendo, miren. Acá donde nos estamos conectando, estamos en vivo y en directo. Chévere cuando uno ve también las personas que están al otro lado, que están allí participando del proceso. Entonces, bueno, sin más, vamos a dejar acá. Perdón, no me logro salir de acá, admitir a todos. Profe, disculpe. Dejar de compartir. Vea, ahí también está el profesor Juan Pablo. Eh, Vea, están todos. Carmen. Uy, desde muchas partes nos estamos conectando. Listo. Bueno, Profe, chévere generar estas dinámicas que no sean igual así muy planas, sino que nos permita, vea, desde la Uribe, vea, acá yo les estoy acompañando desde el SEAD a Casillas. Listo. Entonces voy a dejar de compartir. Ya, Carolina, puedes empezar a compartir la presentación. profe, disculpe. Sí, sí. Mientras abre la presentación, Carolina, sí. Disculpe, qué pena. Total, es que no encuentro dónde anotarme, dónde escribir y poner la foto que están pidiendo. Qué pena, profe. En el enlace ya lo comparto nuevamente. Espérate que acá me salen muchos mensajes y no me deja ver en el chat. Ahí lo volví a compartir en el chat. Ya lo volvieron a compartir. Sí, es que como me llegan acá todos los que se están conectando, entonces no me Me sale. dice que tengo que tener un archivo y yo de sistemas no sé mucho, no me deja. Me aparece una pantalla amarilla. Sí, ahí le dices más y ahí escribes tu nombre. Solo es decirle más, escribes tus datos y publicar. En la Es parte inferior derecha. el proceso. Listo. Bueno, entonces, Carolina, mucho gusto y ya puedes igual dar inicio. Ok, muchas gracias. Aquí ya están viendo la pantalla. Señora. Ok. ¿Pero le sale la imagen en hilerita o solo le sale mi imagen? Es que a mí me sale No, como ahí se está extendida. viendo bien, Carolina. Ujú. Bueno, Ahí nosotros la visualizamos bien. perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Hoy vamos a estar hablando sobre la escritura académica. Me voy a centrar en un tema que es el plagio. Y cómo podemos hacer para mejorar nuestra redacción. Para eso les voy a dar como algunos tips muy rápidos. Quería empezar con esta frase: si un hombre logra organizar sus ideas, entonces puede escribir. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos enfrentamos a realizar cualquier actividad académica, no sabemos qué poner, cómo hacerlo. A veces leemos un documento, no sabemos cómo citarlo. Entonces, tener toda la información organizada nos va a poder permitir realizar actividades de mejor nivel.
entonces nos vamos a concentrar primero en el tema, como les mencionaba, del plagio. Y me he encontrado con que algunos y algunas estudiantes no saben qué es y qué no es plagio. Entonces, básicamente el plagio va a ser cuando nosotros tomamos palabras, ideas, imágenes de una persona y las presentamos como propias sin citar a la fuente o sin darle ese reconocimiento a los o las investigadoras que han realizado el artículo o el libro que estemos citando. Va a ser una infracción también contra los derechos de autor, porque es necesario que demos ese reconocimiento a los autores que han realizado el documento que estemos revisando. Otro aspecto importante que quería señalarles es que cuando estamos plagiando, vamos a limitar que se siga desarrollando la investigación, que el profesor o la profesora pueda conocer lo que el estudiante tiene en su mente, lo que ha tratado de expresar a partir de la literatura que ha revisado. Y asimismo tampoco permitimos que se vaya a esa fuente original que hemos revisado. Entonces hay muchos tipos de plagio. Está, digamos que el más básico, que sería la parte de cortar y pegar. Y es que, bueno, que tomo un libro o tomo un artículo o tomo un par de párrafos, corto y lo pego. Y lo presento y simplemente no coloco las citas en el documento. Puede que corte y pegue y lo que haga es que agregue una referencia, que ya vamos a hablar la diferencia entre cita y referencia, pero el hecho de cortar un documento y colocarlo en un trabajo como propio, estamos utilizando, digamos que la forma más básica de plagio, que sería cortar y pegar. Luego también encontramos un plagio, que es el que se ocasiona cuando la gente realiza un mal parafraseo. Y esto es un ejemplo de un trabajo que una vez recibí, que presentaban, esta sería en donde ven originales, el documento original, que por ejemplo dice: el objetivo es estar en la escalera y tener un plan para subir los peldaños, intentar crear y facilitar la misma progresión. Era un ensayo y el grupo de estudiantes lo presentó como si fuera de su autoría y cambiaba verbos o adjetivos. Entonces, parafrasear no es cambiar sinónimos, es buscar palabras similares. Aquí vemos la meta en cuestión es estar en la escalera. Es básicamente, si ustedes se toman el tiempo para leerlo, es el mismo documento cambiando esas frases, pero no se está citando a la fuente original. Entonces, a veces nos podemos preguntar por qué la gente comete plagio. Puede ser uno por desconocimiento, y es porque no saben las normas de citación, no saben que hay que citar, que hay que incluir una lista de referencia, que tenemos una forma de citar cuando incluimos más de 40 palabras o menos. Luego también puede ser por miedo, porque tú lees algo y crees que no eres capaz de expresarlo con tus palabras, entonces dice, bueno, mejor encuentre esta definición, no sé, en Wikipedia, la corto y le pego, o el autor de este libro lo expresa, lo va a expresar mejor que como lo puedo hacer yo, entonces corto y pego. Otra situación que yo he encontrado, digamos, cuando estoy en asesoría con mis estudiantes, es que dicen, bueno, eso no es importante, al final es una cosa pequeña. Yo, como me dieron una directriz de un artículo o una publicación que debía consultar, pues si yo corto y pego, no significa nada. Entonces ahí estaríamos ante minimizar la falta y no darnos cuenta de la importancia que tiene. Otra de las razones no tenía mucho tiempo y yo lo que hice fue encontrar la palabra que se preguntaba y la corté y la pegué. Otra situación es el contexto de la academia en la que nos encontremos, que en algunas instituciones puede no ser necesario o no se reconoce la importancia de parafrasear, de citar, y por eso las personas, digamos que al no moverse en este ámbito académico, universitario, no saben
la importancia, por ejemplo, de las normas APA, y cuando llegan a la universidad se encuentran con que hay una forma en la que se debe presentar y citar la información que revisamos. Entonces, van a haber algunas consecuencias que tiene cometer plagio. Por lo menos, ¿qué nos dice la universidad? Estas consecuencias, todas las universidades las señalan, tanto Harvard, los Andes, la del Rosario, todas tienen una política que está como a favor de que los estudiantes citen y tengan una escritura académica. En la página de la universidad encontramos que es muy importante saber citar porque se asume o se equipara el plagio al nivel de robar. Y no sé, ay, disculpe que se me ha pasado aquí la presentación. Dice, es equivalente en el ámbito académico a un robo. Un estudiante que plagia no se toma su educación en serio y no respeta el trabajo intelectual ajeno. También la universidad nos señala que no existe un plagio pequeño. Cualquier porción que se tome, si no se cita la fuente, está cometiendo plagio. Luego también tenemos que la universidad dice, bueno, por supuesto que el conocimiento es producto de una acumulación, pero cuando tenemos una porción que está dando el peso a nuestro trabajo, hay que citarlo. Luego vamos a tener que hay unas consecuencias que son importantes que nosotros tengamos presente. Si, por ejemplo, se hace la primera vez, el estudiante obtiene un 0 en la tarea y normalmente, o bueno, normalmente no, obtiene un 0 en la tarea y el lineamiento dice que hay que comunicarlo al programa. Luego, si el estudiante lo ha hecho más de una vez, ya va a tener la calificación de 0 en toda su asignatura. Entonces, es importante que tengamos esto presente para que tratemos también de esforzarnos y de aprender un poco más sobre las normas de citación para evitar el plagio y para organizar la forma como nos comunicamos en la academia. Tenemos el estilo APA, que es el que se utiliza principalmente en psicología. Bueno, también hay otras universidades que utilizan otros formatos. Recuerdo antes que se hablaba mucho de la Psicontec y en psicología trabajamos en APA, también por lo general en medicina. Y bueno, es muy importante que nos familiaricemos. Luego, ¿qué es este? Aquí tienen la foto del manual, que es este mismo que yo tengo aquí, que tal vez logren ver un poco. Este documento, este libro que les he mostrado, ahí vamos a encontrar un conjunto de pautas y procedimientos que nos van a orientar no solo a cómo citar, cómo hacer una lista de referencias, sino también a cómo redactar, cómo sintetizar, cómo presentar una tabla, cómo presentar una gráfica, y lo que hace es que exista una comunicación más clara, más inclusiva y más eficaz en la academia. Entonces, quería contarles un poco de cómo surgió y es muy interesante saber que esto empezó como un artículo de 7 páginas, ahora son más de 400 y ya vamos por la 7ª edición, en la que un grupo de psicólogos, antropólogos que están en este campo de las publicaciones, dijeron, bueno, para podernos comunicar hay que crear unos lineamientos, sugerir unos lineamientos, y con el tiempo se fue consolidando y ya tenemos como este documento en el que existen como estas normas que permiten comunicarnos con mayor claridad. Entonces, esto nos va a permitir saber qué está aportando la persona que escribe el texto, qué información ha reportado que es de otras personas, le va a permitir como
aclarar un punto o argumentar a partir de trabajos que han hecho otras personas. Entonces, puede que al enfrentarnos al manual nos sentamos un poco perdidos, es un documento muy extenso y nos queda poco tiempo para trabajarlo, pero el día de hoy les voy a dar como unos lineamientos muy básicos. Entonces, vamos a hacer la diferencia entre lo que es una cita y lo que es una referencia. La cita se hace dentro del texto, ya sea en un párrafo, en una tabla, en una figura, pero está dentro del texto. Por eso es que no podemos hacer una cita, o sea, no podemos colocar una afirmación que estoy soportando en unos autores y colocar los autores entre puntos, porque si no, no le estaría diciendo nadie, sino que va a ir dentro de lo que queremos decir, por ejemplo. Luego, es importante saber que el trabajo tiene que tener, por ejemplo, todas las citas que se han utilizado. Entonces, si yo he revisado 20 artículos y de los 20 artículos he sacado ideas o 20 capítulos de libro o 20 libros, lo ideal es que tú cites, parafraseas la idea e incluyes esa cita. Entonces, es importante o de cara a tener una escritura ética, siempre citar lo que sí hemos leído. Si no hemos leído algo, no lo debemos citar. Si lo ha leído otra persona y nosotros no hemos encontrado ese documento, pero nos parece importante esa idea, hacemos una cita de cita. Decimos que Gómez, Fernández, 2010 citaron y colocamos la otra cita. Ya, ahora veremos con más detalle cómo hacer una cita. Y luego todas las citas del texto siempre deben estar en la lista de referencia, que ahora lo miraremos con detalle. Y la lista de referencia, todas las referencias deben estar dentro del texto. Entonces, voy a minimizar aquí. Por ejemplo, aquí encontramos, yo en un capítulo de un libro que publiqué menciono, el cuerpo no es simplemente una entidad biológica. Ahí, si están viendo, es una oración con un punto. Por el contrario, se construye socialmente y tiene fuertes implicaciones materiales. Entonces, aquí estamos encontrando estos autores que están entre paréntesis, que normalmente van en orden alfabético, no por año. ¿Y qué quiere decir? Que cuando ustedes busquen a estos autores que están ahí en el paréntesis, van a encontrar estudios que estén soportando esa afirmación que se está realizando y va a decir cómo el cuerpo, cómo la interpretación del cuerpo afecta vínculos, afecta decisiones. Luego tenemos las mujeres y los hombres tienen diferentes percepciones y comportamientos sobre su cuerpo. Entonces, al revisar este autor, ustedes van a encontrar un capítulo, un artículo que nos menciona aquellas diferencias en la forma del autoconcepto que tienen las mujeres y los hombres frente a su propio cuerpo. Entonces estamos encontrando aquí este párrafo, cómo va dándonos ideas, argumentos que se están soportando en trabajos de otros investigadores. Por ejemplo, aquí continuamos específicamente ciertos estudios quiere decir que es más de uno. Entonces, entre paréntesis van a encontrar más de un estudio que ha mostrado que las mujeres tienden a experimentar una mayor insatisfacción con sus cuerpos que los hombres, incluso a edades tempranas. ¿Qué está esperando el lector cuando se encuentra esta frase? Que estos estudios que están dentro del paréntesis sean de infancia, de primaria, adolescencia, pero no, por ejemplo, adultos mayores, porque la frase que está diciendo es que estas diferencias se dan en edades tempranas. ¿La estoy diciendo yo? No, la está diciendo otra persona que lo ha investigado, que ha hecho, no sé, como hemos estado viendo en el curso, ha utilizado, por ejemplo, una metodología cuantitativa o una metodología cualitativa, o ha hecho un estudio desde la corriente positivista, desde el paradigma positivista, y sus resultados
han encontrado esas diferencias que son las que yo estoy citando. Entonces, ahí tienen como un ejemplo de cómo presentamos estas citas que vamos a trabajar con más detalle. Por otro lado, vamos a tener la referencia. Normalmente se presenta como referencia, en algunas revistas se presenta como referencia bibliográfica, depende también de lo que se solicita en el trabajo, pero normalmente se llaman referencias. En el colegio, por lo general, lo utilizamos el término de bibliografía. Las referencias van a ir al final del trabajo y van a contener todos los datos en función de lo que ha establecido la norma APA, que va a permitir encontrar ese documento. Es decir, si ustedes querían profundizar y dicen, bueno, a mí el tema del cuerpo y la infancia me parece muy interesante, yo quiero ver si este estudio se realizó en Cartagena o si este estudio se realizó en Bogotá o en Estados Unidos, entonces yo voy y localizo el documento. Y para poderlo localizar me va a quedar muy difícil si solo me quedo con la cita, que es el nombre, el apellido y el año, sino que voy a ir a la bibliografía donde voy a encontrar muchos más datos. Como datos de presentación que les voy a anunciar aquí, tenemos que se organizan en orden alfabético, también se utiliza la sangría, pero a diferencia de cómo se utiliza normalmente en el trabajo, aquí lo que se hace es rodar la parte inferior, ¿para qué? Para que se pueda ver claramente el nombre, perdón, el apellido del autor o el nombre de la organización. Entonces, aquí, por ejemplo, tienen, les quiero poner como esta correspondencia entre el documento donde está la cita y la referencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los primeros autores y los vemos aquí con su apellido, la inicial del nombre y el año. Luego yo les voy a mostrar otro ejemplo también. Este sería el año, el año en el que salió publicado. Y vamos a encontrar aquí el nombre del artículo, la revista, que va aquí en cursiva, el número y el volumen. Y como las revistas tienen un montón de artículos, se incluye desde la página de inicio hasta la página de finalización del artículo que estoy citando. Aquí vemos, por ejemplo, otro al final, otra cita que encontramos aquí también. Y también nos damos cuenta que es una revista que incluye su volumen, su número, pero a diferencia de la anterior, no trae el DOI, que es un identificador que nos permite también encontrar los artículos de forma mucho más rápida. Bueno, entonces vamos a pasar a cómo citar correctamente. Cuando estamos realizando las citas, vamos a encontrar principalmente estos dos tipos, que son la cita textual y la cita parafraseada. La cita textual es cuando yo corto y pego, literalmente tomo la idea de los autores del libro o del artículo textual, o sea, sin agregar nada, sin modificar, sin poner un punto más, nada. Se corta y se pega igual. Esta cita textual puede ser cuando yo estoy citando un apartado que tiene más de 40 palabras o menos de 40 palabras. Esto va a mostrar, se va a presentar, se va a mostrar de otra forma. ¿Cuándo se recomienda usarla? Encontramos que el manual nos dice, la cita textual normalmente se usa cuando tenemos dificultades para presentar una definición parafraseada. Si es una definición muy precisa que no podemos parafrasear, entonces se recurre a una cita textual. Si es una frase que creemos que al parafrasearle le vamos a cambiar el sentido, entonces utilizamos la cita textual. Pero normalmente
se pueden hacer o sea, podemos leer un artículo, construir nuestra idea y crear una cita parafraseando los resultados o la información que vamos a citar. Y como les mencionaba, ya parafrasear es decir o expresar con nuestras propias palabras lo que hemos entendido de lo que han presentado los autores que hemos revisado, que sería lo ideal, tratar de siempre optar por parafrasear. Encontramos algunos trabajos que pueden entregar o puedes entregar cumpliendo con normas APA, digamos, por favor, se le solicita al estudiante que describa, analice, interprete, pero el estudiante puede cortar y pegar, incluir la cita textualmente, que vamos a ver cómo se hace, y la puede hacer de la mejor manera en norma APA, pero nos dice poco de cómo entendió la información. Entonces, lo ideal es no abusar de las citas textuales, utilizarla cuando no se puede parafrasear, pero siempre que se pueda optar por una cita parafraseada. Luego, la norma APA ha ido cambiando en sus ediciones y este es un cambio que uno de los más significativos con la anterior versión. Encontramos algo que es muy sencillo cuando es un solo autor, por lo menos colocamos el apellido y el año. Ya sea para citarlo dentro del paréntesis o para citarlo fuera del paréntesis. Ahora les voy a ampliar los ejemplos. Pero quiero que quede muy claro este punto y es que cuando tenemos dos autores, sí que citamos estos dos autores y normalmente utilizamos este simbolito de aquí que se denomina aspersam y puede ser dentro del paréntesis o podemos citar los autores por fuera del paréntesis. ¿Qué ha cambiado ahora? Que cuando son 3 o más autores, vamos a utilizar add all y vamos a incluir el año. ¿Qué pasaba? Que en anteriores versiones se podían citar 3 autores. Ustedes se imaginarán que publicar un artículo de investigación normalmente es un trabajo que se puede hacer con un equipo o con un grupo por lo general de más de 3 personas, 4 personas o la persona sola. Pero en la academia ustedes han leído muchos artículos que por lo general son más autores. Entonces, digamos que ahora, si estás en un artículo de más de 3 personas, ya sabes que pasarías como a ese anonimato porque tu apellido no estaría ahí mencionado. Y es un cambio que no estaba en la edición anterior, en la sexta. Y muchas de las publicaciones, aunque ustedes pueden estar revisando que sean del 2020 o del 2021, estas publicaciones se han podido crear antes y por eso no van a seguir siempre la norma APA en esta última edición. La mayoría de los trabajos se presentan en la sexta edición todavía, pero digamos que aquí estamos trabajando, yo le estoy presentando la séptima para, bueno, tenerlo lo más actualizado posible. Entonces, les recuerdo, un solo autor citamos su apellido, 2 autores citamos los 2 apellidos, 3 o más autores realizamos esta abreviatura para decir que son 3 o más. Luego vamos a tener también citaciones, por ejemplo, de organizaciones. Y estas citaciones, por ejemplo, del manual de normas APA, de las organizaciones o de la OMS, la primera vez que se cita, sí se pone toda la definición o los resultados, por ejemplo, de PISA, de las pruebas que hacen de matemática, de lengua. Vamos a citarlos la primera vez y en corchete ponemos la abreviatura y de ahí en adelante se coloca siempre la abreviatura. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de citas textuales menores de 40 palabras. Este es de los autores que estuvimos trabajando en el primer momento.
y encontramos que para la cita textual siempre vamos a incluir las comillas que pueden ver aquí y la página de donde yo saqué ese fragmento. Muchas veces el PDF nos da un enumerado, pero tenemos que mirar es el enumerado que tiene el documento en sí, el artículo o el libro que yo esté revisando. Entonces, por ejemplo, se puede colocar desde el punto de vista teórico o práctico en palabras de, y pongo aquí los autores con su año y la cita. O puedo colocarlo también, bueno, disculpen aquí que está repetida, pero por ejemplo, yo podría colocarlo de esta forma. Si quisiera, por ejemplo, aquí quiero hacer el énfasis. Profe, qué en- pena. Sí, Se está viendo usted nomás, profe, y la diapositiva no. no se ve la diapositiva, bueno, se los No, cambio señora. aquí y se los dejo enseguida para que lo vean. Ya. Ahí la están viendo. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, gracias. Aquí les hice el cambio. Digamos que obviamente como ya yo lo he tenido que ir aprendiendo, a mí me tocó aprenderme para mi primera tesis de maestría las normas 5, luego cuando ya entregué la tesis eran las 6, ahora me pasó lo mismo con la tesis del doctorado que ya no era las 6 sino las 7 y así uno se va familiarizando, pero lo ideal es que ustedes busquen artículos y también se apoyen. Por ejemplo, yo ahora les quería colocar rápidamente el otro ejemplo que he agregado, que es el segundo, vemos que dice, desde el punto de vista teórico práctico, y abro comillas y pongo la cita, ¿verdad? Entonces aquí estoy haciendo el énfasis en la información y dentro de paréntesis coloco los autores. Luego yo también puedo hacerlo, si lo importante, yo voy a hacer un estudio comparativo, un metaanálisis y voy a contar o voy a dar énfasis en los años, por ejemplo, cuando yo escribí mis definiciones sobre género, entonces hice como todo ese recorrido histórico, entonces uno coloca el énfasis en cuándo se publicó. Pero por lo general, en la escritura académica se usa mucho el segundo ejemplo. ¿Para qué? Para no distraer tanto al lector, sino que lee la frase y encuentra la cita al final y puede consultarla posteriormente. Pero los tres se pueden realizar, se puede hacer énfasis en el texto, énfasis en el autor y énfasis en el año. Ya depende de la forma que ustedes estén presentando y lo que quieran resaltar de la información que han leído. Entonces, vemos que aquí siempre va a tener que llevar la comilla. No se va a hacer en cursiva porque en la versión, no en la sexta, sino en la quinta, se utilizaba la cursiva para las citas textuales y ha quedado, digamos que ese error muy común de hacerlo, pero eso dejó de existir en la quinta y ahora perdón, dejó de existir en la sexta y en la séptima tampoco está. ¿Por qué? Porque APA ha decidido que la cursiva lo utiliza para diferenciar niveles de titulación, pero eso no lo vamos a trabajar hoy, sino que se los quiero resaltar para que sepan. Vamos a incluir siempre la comilla, vamos a incluir en la página y vamos a utilizar, digamos que el interlineado
que es otra recomendación, eso varía también en función de lo que se solicita por el docente. A veces se recomienda que sea, digamos, con interlineado o no, con espacio antes o después del texto. Pero aquí tenemos el ejemplo más sencillo de este tipo de cita de menos de 40 palabras. Si tengo, por ejemplo, puede ser muy básico, pero a veces uno comete el error de empezarlas a cortar. Simplemente colocas en Word, seleccionas y ves cuántas palabras tienes y así te das cuenta si te estás pasando de 40 o no. Entonces vamos a tener ahora el mismo ejemplo. El mismo ejemplo ahora, pero lo vamos a ver con citas que tienen más de 40 palabras. Con más de 40 palabras podemos hacerlo de forma similar desde el punto de vista teórico-práctico. Los autores consideran que, y aquí cuando ya son más de 40 palabras no vamos a abrir la comilla, porque la comilla se utiliza con esta cita pequeñita que va dentro de tu párrafo, pero aquí lo vas a sacar aparte y vas a utilizar esta sangría, o sea, se hace como ese espacio y luego se presenta la cita. Los autores, como en el caso anterior, pueden ir fuera de la página, fuera del paréntesis, o aquí como lo tenemos abajo, dentro del paréntesis. Tampoco vamos a utilizar la cursiva, pero siempre vamos a indicar la página de donde se ha sacado esa cita textual. ¿Para qué? Para que la persona que está leyendo pueda consultarla. Profe, qué pena interrumpirla. Igual la citación de las dos formas que su merced la hizo está bien, o sea, se puede hacer arriba o al final en más de 40 palabras. Sí, claro, claro, lo puedes hacer de diferentes formas. Así, o como te decía, enfocándote en el año. No sé si quieren irme preguntando mientras voy hablando o dejo un espacio al final y volvemos. Pero bueno, también lo pueden escribir en el chat porque a veces pueden tener las mismas dudas y así ahondamos. Pero te regreso a la cita anterior. Nuevamente puede estar el autor dentro o por fuera. Depende de qué, de la forma como tú te sientas más cómoda redactando y de lo que quieras decir. O sea, no hay Sí, ningún profe, buenas problema en que tardes. sea al inicio o al final. O sea, de las dos formas No, está. sí, de las dos formas está bien. Ok, Profe, Mira, por ejemplo, aquí te dice, la citación esta está con los autores por fuera y aquí es como se haría con los autores por dentro. sí, Profe, profe, buenas tardes. La ¿Sí? compañera Lady Joana tiene la mano levantada y Víctor. Pero si quieren termino la presentación y así vuelvo, ¿Y bueno, no hacemos sé qué, preguntas? es que no sé cómo, Como no sé si, su no merced sé se si, sienta más cómoda. Digamos no, que lo lo digo que porque hagamos tampoco quiero, bueno, no, pasemos a la pregunta mejor, porque tampoco quiero que agreguen información si tienen vacíos. Pregunte. Buenas tardes, tutora Carolina, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, con base a lo que estamos hablando, quizás si vamos resolviendo dudas, enseguida se nos va a hacer un poquito más clara la información. De pronto al final anotamos la pregunta, pero se nos va a pasar por alto. En sí estamos en el tema. Cuando hablaba de las citas de más de 40 palabras y usted hablaba de la sangría, me gustaría de pronto hacer un poquito de énfasis allí, porque no entendí mucho. De pronto me quedó clara la que es menor de 40 palabras, excelente, está bien. Me dice que mejor se citan los autores al final con el año y la página, excelente, me parece bien allí. Pero me gustaría andar un poquito más en la que dice mayor de 40 palabras, que me quedó como que la duda. No sé si el resto de los compañeros tienen la misma inquietud, pero esa es la mía. Perfecto. ¿Me recuerdas tu nombre? Víctor. Víctor, bueno, yo les voy a mostrar. Lo que pasa es que yo me lío un poco entre la pantalla, la imagen, la cara mía, la de ustedes. Entonces lo voy a tratar de hacer de una forma más sencilla y sería,
mostrándoles en un Word cómo hacerlo. Profe, Ya les buenas comparto la tardes. pantalla porque sé que me puede estar pasando que cuando salgo de aquí se deja de compartir, pero Disculpe, profesora, habla Carlos Patiño, docente también del curso. dime, Mire, Carlos. el profesor Juan Pablo les estaba dando la palabra. Yo sugiero que la persona que desee solicitar la palabra levante la mano y enseguida el profesor Juan Pablo les va a ir dando la palabra a las personas que quieran intervenir. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, entonces yo voy a responder la de Víctor y luego quedo atenta de que Juan Pablo muy amablemente me colabore con los turnos y diciendo quién le tocaría. Listo, mi profe. Yo acá estoy súper pendiente. Gracias. Espérense aquí, vamos a ver. Aquí están viendo mi pantalla. No, señora. Ya, bueno, ya les comparto. Sí se está compartiendo. ¿Sí se está compartiendo? Sí, profe, sí se está compartiendo. Bueno, entonces, por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo. Digamos que yo voy a tomar... Pero imagen, se dígame. quedó la imagen que dice Está autor. congelada tu imagen, Carolina. Se quedó en autores y citas y no, de pronto estás compartiendo solamente una de las pantallas, una ventana, perdón. Bueno, aquí ya Ahora están sí sale. viendo. Ok, entonces digamos que voy a buscar un ejemplo aquí. Supongamos que ustedes asuman que no hay citas aquí, sino que simplemente, digamos que todo esto fuera resultado mío. Bueno, que por ejemplo podríamos ir a un paper, denme un minuto y les hago un ejemplo real. Listo, ya. Digamos, aquí tenemos estos resultados. Aquí no tenemos cita de cita, sino que son resultados de mi investigación. Y ustedes dicen, bueno, yo me voy a enredar con las correlaciones, no las voy a parafrasear, sino que voy a poner la cita textual. Entonces, ahí estoy, por supuesto, seleccionando más de 40 palabras. Supongamos que yo lo corto y ahora lo voy a pegar en Word. Ya les voy a compartir el Word. Ay, que se pega muy mal. Ahí están viendo el Word. Sí, señora. Bueno, entonces, aquí entonces ustedes están, digamos que tienen esta cita, que sería la original, y entonces ustedes aquí construirían una pequeña oración inicial para decir, por ejemplo, estudios realizados en Colombia han indicado que niños y niñas presentan diferencias en la forma como se perciben frente a matemáticas. Y ustedes van a colocar esta cita. Cuando les dice que tiene que tener esa sangría de 5, es que debe estar rodado el documento. 5 normalmente se pueden contar o se coloca así. Y ustedes van a notar claramente
cuando tú entregas un trabajo, notas claramente la cita la cita textual, porque está textual aparte. Está por debajo del texto y se ve así. La afirmación que yo estoy colocando y la cita textual. Esto es la sangría. La sangría francesa se le llama a ese espacio que se crea entre el párrafo original y la cita que va a venir aparte. La misma que para la referencia en Word la vamos a hacer de esta forma, que dejamos al autor por fuera como cogiendo el Word, rodándolo aquí y colocando el nombre por fuera. Ok, no sé si Pablo, si tienen otra duda. Sí, señora. Entonces vamos con Joana Angarita, luego vamos con Jennifer. Gracias, profe. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿este documento de normas APA séptima edición se puede conseguir en internet? Y la otra pregunta es, profe, ¿uno puede hacer un documento basado solamente en citas y con frases que articulen? Lo digo por lo siguiente, del trabajo debo hacer un documento, ¿cierto? En base con base a fuentes secundarias sobre un pueblo indígena, los coreguajes, ¿cierto? Sobre su historia, cosmovisión, pero eso yo no lo sé, sino que lo estoy sacando solo de información que consigo. Entonces el texto me está quedando que yo cojo y cojo y cojo y cojo de allí. Esa es mi pregunta. ¿Uno puede hacer un texto basado únicamente en ese tipo de información, de citas, citas y citas? Ok, entonces te respondo a la primera. En la página de la APA, tú pones APA Style y encuentras muchos tips, muchas guías, pero no está el libro de forma gratuita. Habría que revisar si la biblioteca lo tiene. Pero sí aparecen, digamos que parte de lo que estoy diciendo aquí, mucha de la información básica está en el libro, en el manual que tenemos, en la web, con los tips, ahí encontrarás cursos. Sí es verdad que no hay una edición en español, o sea, está en inglés. Entonces yo ahí te recomendaría utilizar, no sé, por ejemplo, si vas a utilizar Google, colocar el traductor y irte apoyando. Que, bueno, normal que todos tengamos dificultades en el inglés, pero sí te va a dar, te va a orientar mucho la página. Y como te digo, encuentras talleres, guías rápidas, cursos. Yo creo que es importante buscarlo, conocerlo y por supuesto yo tengo el manual, pero porque a mí ya me toca tener mucha claridad cuando voy a enviar un trabajo muy formal. Entonces, para eso sí para mí es indispensable tener el libro y por eso lo he comprado, porque yo también lo consultaba en otras bibliotecas. Entonces, te recomendaría ir siempre a la página oficial de APA. Ahí, como te digo, tienes estos tips que te estoy brindando de forma un poco más sucinta y, bueno, quizás con pocos ejemplos. Cuando me dices un trabajo puede estar escrito a partir de citas y citas y citas. Sí, sí, claro, porque se supone que lo que no está citado es tu idea o tu creación. Entonces, si tú estás presentando una idea o una interpretación, pues no lleva cita porque es tuya. Si tú estás escribiendo de un pueblo al que no has visitado, al que no has entrevistado, y la información que tú tienes es que, no sé, el cacique es tal persona y esa información la has encontrado a través de un libro, entonces puedes irlo citando. Si tú ves aquí este párrafo, todo está citado. Hay muy poquito que yo estoy escribiendo que yo te diga, ¡ey, es mi idea! No, todo está citado de alguien.
mi idea o lo que yo escribo ya está en mis resultados y en mis conclusiones. Entonces, por supuesto que en la etapa en la que estamos podemos escribir y colocar nuestras ideas y no es necesario que sean ideas muy sólidas o muy elaboradas, unas conclusiones de unos artículos porque no estamos en esa fase de escritura de artículos. Si es una idea mía que yo la tengo, la presento, pero si esa idea la he sacado porque he leído un trabajo, entonces lo cito. Y puedo tener muchas citas. Lo ideal es que estén parafraseadas. ¿Qué pasa con las citas textuales? Que digamos que si yo quisiera saber qué dice, por ejemplo, el manual de APA de la forma de citación y tú me entregas un trabajo cortado y cortado y cortado y cortado y cortado, pues directamente yo iría al manual y leería el manual. Si yo lo que quiero saber es cómo haces tú una cita, yo creería que lo ideal sería que tú hicieras un esfuerzo para hacerla. Entonces, si yo te voy a preguntar, por ejemplo, ¿por qué el aborto podría ser un problema o el COVID o bueno, distintas temáticas? Lo ideal es que tú coloques un poco de tus ideas, pero también que revises algo, unos datos, unas estadísticas, algún soporte que puedas incluir. No sé si con eso ha quedado claro. Sí, profe, muchísimas gracias. A ti. Mi profe, por cuestión... Aló, aló. Sí. Mi profe, por cuestiones de tiempo, yo creería que vamos a dejar las preguntas hasta este espacio y más adelante las retomamos nuevamente. Complementando un poco lo que tú dices, la universidad cuenta con un resumen de normas APA en español, ya se encuentra en el chat para aquellas personas que lo quieran ver, que es directamente de la universidad. Por si lo quieren ver, está todo el manual traducido, está en español y es un pequeño resumen de lo que es todo el manual de APA de Sí, séptima edición. muchas gracias. Encontrarán, como les digo, algunas diferencias porque yo les estoy presentando. Ahí tengo un problema. Bueno, que revisen el manual, que los trabajos a ustedes se les están pidiendo en la sexta y el manual, como les comentaba Pablo, está en la sexta y yo les estoy haciendo la presentación desde la séptima. Entonces, para que tengan eso en cuenta por si encuentran algunas diferencias. Gracias, mi profe. Igual ya podemos continuar con su presentación. Y sí, tiene toda la razón. Igual el manual de la universidad es de séptima edición también. Ah, también es de séptima. Sí, sí, señora. Ah, El genial, enlace que le perfecto. envié ahí en el link, en el chat, ahí también ese es el manual de la universidad de séptima edición. Bueno, entonces estaremos hablando en el mismo idioma. Bueno, voy a seguir con la presentación. Yo es que no estoy leyendo el chat porque tengo la pantalla ampliada. Bueno, entonces aquí les mostraba otro ejemplo de citas parafraseadas en esta línea, el modelo, y presento un modelo, cuento de qué se trata, y aquí estaría el autor, perdón, aquí sería una autora, la autora original de ese modelo, que yo hago como ese esfuerzo de leerlo, entenderlo y explicarlo con mis palabras. Aquí vemos que no tiene comillas, que tampoco tiene que tener la página porque está parafraseado. Luego, una pregunta que se hacen los estudiantes es ¿cuántas citas tiene que tener el trabajo? Profesor, usted está pidiendo más de 10, más de 5, más de 2. Entonces, por lo general, la directriz la imparte el docente, si les dice tantas citas o no, si es libre. También el día que ustedes presenten sus trabajos en un congreso, en una revista, también existen como algunos lineamientos que le pueden decir más o menos citas. Pero lo usual es que si vas a escribir una definición, una variable, necesitas un soporte, utilices una o dos citas para
para dar peso al punto que quieras presentar. Por supuesto, hay artículos que encontramos una variable con un montón de citaciones porque la persona ha revisado muchos trabajos y los presenta todos ahí, pero con uno o dos que definan sus variables o sus argumentos estaría bien. Siempre tratar de buscar la fuente primaria. ¿Cuándo hacemos la cita de cita? Cuando no hemos conseguido la cita de otro autor, cuando no hemos podido consultar ese artículo porque no esté publicado, porque no tengamos acceso a él, pero lo ideal es tratar siempre de buscar el artículo original. También se debe evitar esa sobrecitación, y es que en el párrafo colocamos el mismo trabajo citado muchas veces. Ya, si tú lo citas una vez y estás hablando de él, no es necesario que lo sigas citando mientras se mantenga esa idea. Cuando se cambia de párrafo o cuando se cambia de idea, cuando ya se pone como ese punto aparte, pues podría volverlo a citar o incluir otros autores o autoras que quieras agregar a tu trabajo. Esto rápidamente es, a veces encontramos el artículo y no sabemos qué información nos está suministrando. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos el título del artículo. Hay veces que cometemos el error de citar como revista El Buscador, y en este caso el Xavier es el buscador, que la biblioteca tiene acceso a este buscador, y ya tendríamos este journal de psicología, que aquí sí sería donde está el nombre de la revista. Entonces ya también tenemos los apellidos de los autores que vamos a citar, que va a ser la información que necesitamos, y nos tocaría mirar en qué volumen, en qué número y la página. Esta información que tienen aquí es la afiliación, que me parece importante mencionárselo porque a veces, no sé, tenemos alguna duda del artículo que hemos leído, o yo he tenido muy buenas experiencias que quiero aplicar un cuestionario y le escribo al autor y el autor me ha respondido. Entonces, aquí siempre vamos a encontrar en qué departamento están afiliados, en qué universidad. Por lo general se incluye el correo de la persona y bueno, y podemos empezar a hacer esos contactos académicos. Entonces, como les mencionaba, tenemos el título que colocaríamos aquí, los apellidos, que son estos que tenemos aquí, de los autores. Por ejemplo, el nombre lo vamos a abreviar. Ese es un error muy básico, y es colocar el nombre de los autores, ya sea en la cita o en la referencia. En algunos trabajos se menciona el nombre, y digamos que en norma APA está permitido cuando se quiere hacer un reconocimiento, por lo menos en temas de género. Por ejemplo, hay muchos artículos en los que se habla de que las autoras en la psicología se han visto opacadas o no se le ha dado reconocimiento, y como forma de reivindicación se incluye el nombre y se especifica en el documento diciendo que se incluirá el nombre de las autoras siempre que se citen. Pero de acuerdo a las normas APA, solo incluimos el apellido, tanto en la cita como en la referencia, y en la referencia el nombre iría abreviado. Tenemos el Aspersan, el año, el título, siempre en cursiva, la revista, el volumen y el número, y como les mencionaba, la página y el identificador, que por lo general viene también en la parte de abajo o en la parte de arriba del artículo. Luego también podemos, por ejemplo, aquí hemos utilizado en el trabajo libros, y ya lo que no se coloca, que sí se colocaba en la anterior edición, en la sexta, era el lugar en el que se había publicado. Ahora solamente se coloca, por ejemplo, la editorial. Y aquí lo que va a cambiar es que va a ir en cursiva el título del libro.
Todo lo demás continúa igual, el año, el apellido, los nombres abreviados. Y bueno, ahora rápidamente voy a pasar por algunos tips de redacción. Recordarles utilizar fuentes científicas, utilizar las bases de datos de la biblioteca, buscar artículos de investigaciones y libros, evitar tratar para actividades académicas de soportarnos en publicaciones de periódicos porque no siempre tienen esa base científica, y si el artículo del periódico está soportado en un paper, pues nos vamos directamente al paper. Evitar oraciones o refranes populares como una ley, como un resultado real. Y no presentar los artículos sueltos, sino siempre realizar una introducción de lo que queremos decir y contar para qué lo estamos diciendo. Bueno, otro error que encontramos mucho en la escritura es que a veces se nos olvida cuando estamos hablando en singular o en plural, y podemos decir varias investigaciones y citamos solo una. O uno de estas, y es importante revisarlo, aunque es algo muy sencillo, a veces no conjugamos bien y nos olvidamos de que estamos escribiendo en singular o en plural. Luego, por ejemplo, aquí tenemos que recordar, por ejemplo, le estoy diciendo, ¿esto es un párrafo o es una oración? Y es importante saber que las oraciones inician en mayúscula y finalizan en un punto. Entonces, empezamos aquí en mayúscula y no encontramos el punto sino al finalizar, pero de forma visual parecería que es un párrafo porque es muy extenso. Entonces es importante que revisemos los signos de puntuación, saber que un párrafo está compuesto por varias oraciones, una oración que introduce, puede haber una oración que ejemplifica, puede haber una oración que contradice, otra que afirma. Entonces, tenerlo presente para cuando estemos haciendo nuestros trabajos, no hacer oraciones sueltas, sino construir párrafos, y siempre mirar si lo que estamos diciendo lo podemos soportar también con algún artículo que hayamos revisado o algún libro también. También la capacidad de sintetizar, que es difícil y hay que esforzarse y hay que leer y hay que pensar, bueno, ¿qué es lo que yo quiero decir? Organizar mi idea, ¿qué es lo más importante? Por ejemplo, tenemos esta información. Una de estas investigaciones fue realizada en Veracruz, México, donde en la penal Pacho Viejo y Fortaleza San Carlos, los autores Colorado, Purido y Rodríguez investigaron a un grupo de mujeres en la cárcel y encontraron un índice significativamente alto. Vemos que esto es una oración eterna, que es difícil hasta de leer. Y hay mucha información que no es necesaria ni que es relevante. Vemos que al final ellos señalan los resultados del estudio. Y aquí encontramos dos formas muy sencillas de presentar toda esta oración. Y es: los altos niveles de depresión en las reclusas se han asociado significativamente con ser madre y tener pocas visitas. O podemos poner también visitas poco frecuentes. Entonces, no vamos a enfocar principalmente en el resultado del estudio. Hay veces que la gente coloca dónde fue publicado, publicado en la revista tal, indaga, y esa información ya estará en la lista de referencia. Entonces, por eso siempre les recomiendo tratar de sintetizar, resumir, y eso va a ayudar mucho a parafrasear, porque lo estás haciendo con tus palabras y de una forma más sucinta. Tenemos otro ejemplo, la depresión en las reclusas. Aquí estaría, se tendría que escribir: la depresión en las reclusas se ha asociado positivamente con el hecho de ser madres y recibir pocas visitas, y se ahorra, digamos, que toda esa información adicional. Y bueno, con esto doy finalizada la presentación. Sé que no vamos muy bien de tiempo, entonces no sé, Pablo nos indicará si tenemos espacio para más preguntas. Sí, señora, aún contamos con 7 minutos aproximadamente para resolver algunas dudas.
Entonces, Perfecto. en un momento tenemos a Yasmín, Jennifer, Susana y Yolvi. Entonces comenzamos con Dora, Dora Yasmín. Buenas tardes a todos. No, quería hacer, era como una aclaración. Sí, Dora, dime, estoy atenta. En algunos compartir. Yo no estoy escuchando. Creo que está fallando la conexión de Dora. A lo mejor no las puede escribir en el chat. Creo que se desconectó mi profe. Entonces seguimos con Jennifer Rojas. Buenas tardes, estimada tutora y compañeros. Bueno, yo tengo una duda, pues siempre los trabajos que entrego nunca me aparecen con plagio. Bueno, puede ser dos cosas, o no estás cometiendo plagio o no se está teniendo en cuenta en el momento que te están revisando ese factor, sino otros. Lo importante es que tú sepas y después de lo que se ha explicado el día de hoy, yo espero poderte aportar a que si tú estás haciendo un trabajo, estás cortando y pegando y no estás citando, ya tú sabes o podrías tener más claridad si es plagio o no es plagio. Pero, pero creo que es una labor autodidacta de autorrevisión de lo que se está entregando. Seguimos con Susana, mi profe. Hola, hola, no. Hola, Susana. Hola, ¿me escuchan? Muy bien. Sí, mi pregunta es sobre, ¿siempre llevan al principio el texto para colocar la citación o se puede solamente la citación del autor? No he entendido bien la pregunta. O sea, al principio dijiste que se lleva un texto al principio, o sea, para referenciar la citación. Siempre tiene que llegar, siempre tiene que estar presente eso. Creo que te estás refiriendo a la cita textual, ¿verdad? Sí, ajá, exacto. Bueno, lo ideal es que cuando tú estás realizando, piensa que siempre que escribes un trabajo, la otra persona lo lee, pero la otra persona no sabe lo que tú quieres decir o por qué lo estás citando. Entonces, lo ideal siempre es tener una oración, un párrafo que introduzca, porque si no, tú encuentras en un documento una cita textual sin saber, digamos, por qué llegó ahí. Entonces, digamos que supongamos fuera una cita textual de 40 palabras, están 40 palabras pagadas ahí, a lo mejor el siguiente párrafo o son otras 40, luego hay un espacio y otras 40. Lo mismo pasa cuando presentas una tabla o una foto o una gráfica y encuentras la gráfica ahí, la gráfica abajo y otra tabla y otra tabla. Lo ideal es pensar que la otra persona no sabe por qué lo haces y, por ejemplo, decir, a continuación se presentará una tabla y cuentas un poco donde se analizan las regresiones o la relación entre las variables. O a continuación, y cuenta lo que quiere decir. La definición más utilizada o distintos autores han presentado definiciones eh, mm, sobre, por ejemplo, determinado paradigma o existen distintas posturas frente al paradigma positivista. Tenemos autores que están a favor y en contra. Dentro de los autores a favor se ha encontrado que, y pones uno,
Por el contrario, otros autores han señalado que este paradigma no es adecuado para las ciencias humanas y citas tu cita textual de 40 palabras de otra persona. Lo ideal siempre es tratar de llevar a la persona que lee por el camino que tú has construido. Ya, muchas gracias. De nada. Ay, disculpe, señora tutora, es que hace tiempo, mi nombre es Araceli Olivero. Buenas tardes, tengo la mano levantada, pero el señor tutor no me anuncia. Es que tengo una inquietud. ¿Usted me la podría aclarar, por favor? Sí puedo, sí. Dime, a ver. Sí, con respecto a las normas APA. Es que resulta y pasa que tengo una inquietud, ¿no? No todos, pues los tutores tienen en cuenta, ellos manifiestan y dicen que la primera línea de cada párrafo son 5 espacios. Luego, mi pregunta es, otros indican, el espacio es 1.27 centímetros. Entonces, no sé si 1.27 centímetros equivalen a los mismos 5 espacios de la primera línea de cada párrafo. Tengo esa inquietud de las normas APA, por favor, gracias. Sí, mira, yo creo que ahí lo más sabio es guiarse por el manual de la universidad, porque seguramente si esa inconsistencia, o sea, me refiero a que yo no he revisado el manual de la universidad, entonces no sé si esa inconsistencia me la estás diciendo frente a lo que dice el manual de la universidad, frente a lo que dice este manual o frente a lo que te dice tu profesor. Tengo la inquietud, porque en las normas APA habla de 1.27, pero entonces los tutores le refieren a unos 5 espacios. O sea, tengo la inquietud, si es que 5 espacios corresponden a 1.27, es lo mismo, para no tener Sí, esa confusión. Normalmente se cuentan 5 espacios con la barrita de espacio, pero sí es verdad que se maneja como ese margen de que pueden ser, que los ruedas hasta el 5 o los ruedas hasta el 1. Por lo general está como abierto. Yo creo que yo te aconsejaría que te siguieras en función de lo que te ha solicitado el docente o diga el manual de la universidad o el manual de APA. Creo que es un avance el que lo hagas, el que lo utilices y que cuando la persona reciba el trabajo vea ese esfuerzo por al menos incluir el margen. No creo que nadie vaya a decir 0 en APA porque en vez de 5 espacios hiciste 10 espacios, ¿sabes? Lo importante es que hagas el esfuerzo por hacerlo y varía a veces también cuando, por ejemplo, de cara, no es lo mismo presentar un artículo y el manual APA tiene unas normas para artículos, también tiene unas normas para trabajos de estudiantes. Entonces, por eso puede estar como esa variación, pero sí es verdad que hay que utilizar el espacio entre los 5 y el centímetro el que te recomienda. Ah, bueno, de acuerdo, señora tutora. No, sí, yo ambos ya los he estudiado, de las normas APA, el manual, ya me lo he estudiado y pues tenía la inquietud, sino pues que ellos cuando envían los trabajos, pues no todos tienen como esas indicaciones, ¿no? Entonces, estaba con la inquietud, pues ya que usted tuvo hoy esa dedicación con respecto a aclararnos las normas APA, usted ya quedó más seguro. Yo le agradezco. Feliz tarde para todos y gracias. Bueno, bendiciones, gracias. Mi profe, yo creo que por cuestiones de tiempo deberíamos dejar hasta este punto la reunión. Digamos que las preguntas que tengamos la podemos hacer a los tutores, recordando que en el chat también se envió el link de normas APA por parte de la universidad y un video tutorial de cómo usar Turnitin para evitar el plagio, que lo puedes hacer desde el campus virtual. Eso también se encuentra en el chat. Entonces, en el momento, la invitación sería tomarnos la fotografía como registro de que estuvimos en este espacio y las preguntas que tengamos las podemos resolver con alguno de nuestros tutores, si te parece bien. Me parece magnífico. Muchas gracias a todos por la disposición, la paciencia y por estar tan activos y preguntando. Y bueno, y espero que puedan aplicarlo a toda la vida académica que nos queda por delante. Profe Carolina, muchas gracias. Igualmente recordarle a todos los estudiantes que registren la asistencia en los 2 enlaces que se compartieron, ¿sí? Uno, la asistencia general,
y la otra es el enlace de asistencia, donde vamos a verificar para pues asignar los 15 puntos que indicamos en la invitación. Entonces, para que lo tengan presente, pues a la profe Carolina, muchísimas gracias por hacer tan detallada en cada una de las explicaciones, y pues igualmente que cada día, como los estudiantes, igualmente todos, es algo que nos compete a todos, debemos hacer en nuestros trabajos cotidianos, ¿sí? Es un espacio que es útil para este curso, pero que desde luego es importante que ustedes también lo apropien en los demás cursos. Muchas gracias. No siendo más, creería que por favor todos encendemos la cámara para empezar a tomar la foto y nos vamos retirando poco a poco, pero primero la fotografía, por favor. Hay un video que está bloqueado de Lady Rodríguez. Debe desbloquearlo para que aparezca la pantalla general. Gracias. Muchas gracias a todos y todas por participar. Que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias, profesora Carolina. Feliz Gracias. noche. Que descanses. Sí, hasta mañana. Seguimos conectados. Profe Carolina, una preguntita pequeñita. Todos posando. Gracias, profe. Profe Carolina. Dime. Profe Carolina, una preguntita. Mire, es que yo estoy acá en el trabajo, pero pues me logré conectar. Pero entonces, el link de asistencia del CIPAS, no sé el grupo, ¿qué puedo hacer ahí, profe Carolina? No sé, Pablo, si No, nos no entendí la ayudas. pregunta. ¿Me podrías repetir nuevamente, por favor? Yo les puedo ayudar. Qué pena meterme. El grupo lo encuentra, ella entra a su curso, después de que está el código del curso, hay una raya abajo y el siguiente número, ese es el grupo de ella. Si no sabe todavía, a esta altura. Sí. Bueno. No, sí, profe, lo que pasa es que Profe, estoy es que conectada está desde en el acá del trabajo y no celular. lo puede ver y nosotros... Sí, no lo puedo ver. Pero es que uno a este momentico no tiene que saber de qué grupo es, si tiene varios cursos. No digan eso porque, ¿cómo así? Entonces dice uno, más o menos. Bueno, porque ahí te lo van a pedir. Ahí te lo piden. Bueno. Sí, profe, lo que pasa es que no sabía si podía conectarme o no, entonces realmente fue como de Gladys, ¿puede que lo logré. habilitar el video, por favor? Lady, y si de pronto hay alguna compañera o compañero tuyo del mismo grupo, ahí le podría pueda, preguntar al del grupo. Que te lo pase por acá y escribes ese número. Que es el número de tu listo, grupo. dale, tutora, sí, señora. Listo, tutora, gracias. Ya, entonces ya llené el índice. Igualmente también es importante por participantes, también puedes ingresar donde está tu nombre, ahí te va a aparecer el grupo al cual perteneces. Listo, tutora, ya busco para poder socializar la asistencia. Muchas gracias. Bueno, sí, señora. Una feliz tarde para todos y muchas gracias por su participación. Hasta luego, feliz tarde. Buenas tardes para todos, gracias por su participación. Gracias. Y ahora habría que detener la grabación, ¿no? Sí, ahora le vamos a dar detener grabación y salirnos. Gracias, hasta luego. Bueno.